Bueno, pues para hoy, miércoles 13 de marzo del 2024, vamos a hacer nuestro acostumbrado rapidísimo repaso de la sesión del último tema, que fue el fragmento del Padre Nuestro, que se refiere a perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Insisto en que el Padre Nuestro, como fue escrito, inventado y rezado por nuestro Señor Jesucristo por primera vez en la historia, insisto en que Él no dijo otra palabra que no sea deudas y deudores. Él no dijo ofensas y ofensores. Él dijo deudas. Por lo tanto, la manera correcta de rezar el Padre Nuestro es la que Cristo mismo nos enseñó. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, esta petición, empezamos el breve repaso, que como siempre, esta petición se asocia al don de consejo, pues tenemos que pedir consejo para salir de la situación de pecado. El Espíritu Santo nos aconseja que pidamos perdón a Dios de nuestros pecados la mayor cantidad posible de veces. Aquí, en esta exclamación, se nos enseña a vivir en la humildad, reconociéndonos como pecadores. Pero también, al mismo tiempo que reconocemos que somos pecadores, vivimos en la esperanza. Pues por muy pecadores que seamos, nunca debemos desesperar, porque la desesperación nos puede llevar a cometer pecados todavía mayores, más grandes y que pueden llegar a ser imperdonables. Por muy pecador que uno sea, conviene confiar siempre en Dios, puesto que si uno se arrepiente seriamente y se convierte, será salvo. Quien se arrepiente y confiesa sus pecados, consigue invariablemente la misericordia de Dios. La segunda parte de esa petición, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pone como requisito para ser perdonados el que también nosotros perdonemos las ofensas que nos han infligido nuestros prójimos. Porque si no perdonamos a nuestro prójimo, ojo, Dios no nos perdonará a nosotros. Quien no tiene intención de perdonar a su prójimo, parece a primera vista que miente al rezar esta petición. Pero si tenemos en cuenta que no reza en su propio nombre, sino en el de la Iglesia, reza en el nombre de la Iglesia, entonces es veraz y no miente. Santo Tomás distingue dos modos de perdonar. Un modo de perdonar, Santo Tomás lo llama perfecto, y consiste en que el ofendido va al encuentro del agresor, aunque éste no le pida perdón. Qué difícil. En el modo perfecto de perdonar, yo, que soy el ofendido, voy en busca de mi ofensor para perdonarlo abiertamente, vigorosamente, elocuentemente, incondicionalmente respecto de cuál sea la forma en la cual me conteste el ofensor, que podría incluso ser burlón o aprovecharse de mi nobleza para volver a ofenderme. Por eso Santo Tomás llama a esta forma perfecta, la forma perfecta de perdonar, la que consiste, pues, repito, en que el ofendido va al encuentro del ofensor. Y el otro, que es más común y relativamente sencillo, y al que todo mundo estamos obligados, que consiste en perdonar generosamente, rápidamente, a quienes nos piden perdón. Esa petición está relacionada con la bienaventuranza, la cual proclama dichosos a los misericordiosos.
Solo una persona misericordiosa es capaz de perdonar. Pues la misericordia nos lleva a compadecernos de nuestro prójimo. Bien, ese fue el repaso de la última sesión de la semana pasada, que fue el miércoles de hace 8 días. Después, el día 11 de marzo, que fue mi cumpleaños, pues me di el lujo de contar la historia de mis abuelos, de mis padres, que fue muy gratamente recibida por todos ustedes. Si alguno no pudo asistir, esta sesión ya está subida a los grupos por si alguien la quiere ver o incluso repasar. El tema para hoy es la siguiente petición del Padre Nuestro, fundamental. No nos dejes caer en la tentación. Si ustedes observan cuidadosamente el flyer, el pequeño recuadro de publicidad que se mandó para invitarlos a esta sesión, van a observar cómo del lado izquierdo aparece Satanás y del lado derecho aparece nuestro Señor Jesucristo. En el lado izquierdo, la figura de Satanás aparece en un color rojizo, con la musculatura sumamente marcada, el ademán fiero, el ademán lleno de odio y aparentemente muchísimo más fuerte físicamente que la figura de Cristo, que aparece como una persona joven, delgada, sin mucha fuerza física. Y parece que en esas vencidas, con los brazos y los antebrazos, el demonio tiene todas las de ganar. Pero teológicamente sabemos que no es así. El demonio no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Cristo, excepto cuando el hombre le da permiso al demonio para ganar. Y entonces ahí sí tenemos una disparidad brutal de fuerzas. Cuando el hombre no está en gracia, cuando el ser humano está alejado por algún motivo poderoso del estado de gracia, el que invariablemente va a vencer es el demonio. Por eso la imagen pretende de manera muy gráfica hacernos ver que si no estamos en amistad con Dios, si no estamos en un verdadero, profundo y purísimo estado de gracia, podemos darnos por vencidos. Y entonces exclamamos desde nuestra impotencia, desde nuestra miseria, desde nuestra conciencia de perder a Dios por nuestros pecados, perdónanos, perdón, no nos dejes caer en la tentación. Cuando se hace esta oración de manera sincera y cuando de modo consciente, cuando está uno rezando el Padre Nuestro, en el momento de decirlo, se concentra uno y procura visualmente retrotraer las imágenes que nos llevan a percatarnos de una manera sensorial de nuestra inferioridad humana frente a las fuerzas del demonio. Sin Cristo, sin la gracia de Cristo, somos completamente vulnerables, absolutamente vencibles, absolutamente derrotables por el inmenso poder del demonio, que adquiere esa invencibilidad justamente por nuestro estado de indefensión al carecer de la gracia. Sin embargo, no solamente equilibramos la fuerza, sino que la superamos en grado infinito, infinito contra cero, cuando estamos en gracia. Entonces, en esa parte del Padre Nuestro, le pedimos a nuestro Señor que no nos deje caer en la tentación, porque si yo me atengo a mis solas fuerzas, el demonio me vencerá. A través del mundo, a través del demonio,
o a través de la carne. El mundo nos atraerá con su pompa y circunstancia, con su oferta de poder, con su oferta de riqueza, de fama, de prestigio, de superficialidad, de darle la espalda a Dios, como de hecho lo han realizado la inmensa mayoría de las naciones de la tierra, que le han dado la espalda a Cristo, no tanto al cristianismo, sino a Cristo mismo en persona. Y entonces esas naciones, que son la inmensa mayoría de las que existen, casi 200, las que con excepción, por ejemplo, de la pequeña republiquita del Salvador o de la pequeña nación europea Hungría, todas las demás, unas más, otras menos, caen en la tentación del mundo y caen en la tentación del demonio, que es el pecado de la soberbia, del quién como yo, que exclama Lucifer al pecar y romper con su creador, ¿quién como yo? Mientras que San Miguel exclama, ¿quién como Dios? Y la carne, mundo, demonio y carne, los tres enemigos del alma. La carne, pues son todos los pecados relacionados con la sensualidad, con lo sensorial, gusto, oído, tacto, olfato, senestesia, contacto y desde luego la sexualidad. La sensualidad con N y la sexualidad con X. Son dos entidades distintas y las dos forman parte de la tentación de la carne. Con esta petición, no nos dejes caer en tentación, le pedimos a Dios que podamos evitar el pecado, que no nos sobrevenga una tentación tan poderosa que nos haga pecar. Si echamos una honesta ojeada a nuestra vida espiritual, en estos momentos, todos incluyéndome, nos podemos hacer conscientes de la gran frecuencia, de la poderosa intensidad, del ataque frontal, a veces frontal, o del ataque, digamos, astuto, que aparentemente es leve, del demonio para hacernos pecar. Y todo esto es una forma de poner a prueba nuestra virtud. Recordemos que la palabra virtud viene del latín virtus y que virtus significa fuerza. Entonces, la tentación pone a prueba nuestra fuerza. La fuerza humana es infinitamente débil comparada con la fuerza del demonio. Para voltear el marcador a nuestro favor y que el marcador sea entonces infinito contra cero, necesitamos estar en gracia. Y la gracia se consigue de dos maneras. Una inmediata, que consiste en el acto de contrición perfecto, que es el dolor consciente, el dolor aceptado, el dolor vivido, incluso físicamente, por nuestros pecados. Porque no podemos engañar a la conciencia. Sabemos cuándo hemos pecado y de qué modo hemos pecado. La verdadera contrición, el verdadero arrepentimiento, nos permite la reconciliación con Dios. Pero este arrepentimiento incluye, forzosamente, la promesa formal de asistir al sacramento de la confesión en cuanto físicamente o geográficamente o agendadamente nos sea posible realizar la confesión ante un sacerdote de nuestros pecados para obtener entonces sí la absolución formal de nuestros pecados. Si la muerte nos pesca entre un evento y el otro sin haber echado pereza, sin haber sido
omisos en la obligación de irnos a confesar, estamos salvados. Pero si la muerte se nos atraviesa con todo el arrepentimiento, sin haber sido refrendado ese arrepentimiento por la confesión sacramental, entonces imaginen el tenebroso, terrible y drástico futuro. Por esa razón es tan importante, en cuanto sea posible, la confesión. Sobre todo en este tiempo, la Iglesia pide, es muy leve la exigencia de la Iglesia, que cuando menos por Pascua Florida, desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, en ese lapso, entre miércoles de ceniza y domingo de resurrección, hayamos confesado y comulgado cuando menos una vez por año. Es muy leve la exigencia de la Iglesia. Obviamente un buen cristiano va a hacer muchísimo más que solamente una vez en Pascua o por Cuaresma. Así que la tentación pone a prueba nuestra fuerza, nuestra virtud, porque la tentación puede ser una manera de comprobar hasta qué punto estamos disponibles para hacer el bien, hasta qué punto estamos disponibles para hacer al bien. A veces Dios nos tienta, a veces Dios nos invita, nos seduce, nos alerta, nos toca el corazón, nos conmueve la inteligencia para inclinarnos a actuar el bien. Pero no lo hace Dios para conocer nuestra virtud, porque ya la conoce, sino para que todos lo conozcamos a Él y lo tomemos como ejemplo, a Cristo, que rechaza la tentación del demonio en el desierto, la triple tentación, que es de todos conocida, que experimenta Cristo en la parte final de su ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto de Israel. La tentación, por el contrario, se presenta muchas veces, varias veces al día, y sobre todo cuando estamos en ese estado crepuscular, es el duermevela, cuando la conciencia está disminuida, las fuerzas espirituales atenuadas, el nivel de la conciencia poco claro. Entonces es el momento en el cual el demonio prefiere para presentarse con una poderosa, atractiva y seductora invitación al mal de la sensualidad, al mal de la sexualidad, al mal de la soberbia, al mal del mundo, del demonio o de la carne. En este caso, Dios nunca viene. O sea, Dios no se va a atravesar por sí mismo entre el demonio y uno. Solo uno mismo, yo, cada uno de nosotros, tiene la suficiente libertad como para oponerse a la tentación e inclinar el corazón, inclinar la inteligencia, inclinar las potencias del alma a favor del bien y vencer la tentación. Para eso rogamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Quien nos tienta de ese modo es nuestra propia carne, el demonio y el mundo. La carne tienta a veces instigando al mal, haciéndonos buscar placeres carnales, en los que muchas veces hay pecado, porque hacen descuidar la vida del espíritu. La carne también nos tienta igualmente, apartándonos del bien, entorpeciendo los bienes del espíritu. Esas enseñanzas del Padre Nuestro se apoyan en las palabras de San Pablo, que dicen, abro comillas, me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros
que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién me librará de esta muerte? Lo escribe San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 22 y 23. Las tentaciones de la carne, pues, son muy poderosas, porque no hay nada peor que tener el enemigo dentro de la propia casa, dentro del propio hogar, que es este templo vivo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo, nuestra morada temporal, transitoria del alma. Además de luchar contra la carne, debo decir que hay que luchar en un duro combate contra el demonio o diablo, que es el tentador por antonomasia. ¿Qué quiere decir antonomasia? Lo explico. Vamos a decir que Einstein es el genio científico por antonomasia. Pelé es el futbolista por antonomasia. El demonio es el tentador por antonomasia. No hay mejor tentador que la carne, porque la carne es flaca, la carne es débil, como lo dice este formidable párrafo que acabo de leer de San Pablo y que me complazco en repetir. Dice, piénsenlo muy bien, despacito lo voy a decir. Me complazco en la ley de Dios, según mi hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en mi carne. ¿Quién me librará de esta esclavitud? Cristo, únicamente Él. Además de luchar contra la carne, contra esa ley interior que atenaza, que entenebrece, que paraliza mis miembros corporales, hay que entablar un duro combate contra el demonio, que es el tentador por antonomasia. En sus tentaciones procede con mucha astucia, estudiando primero los puntos flacos de una persona para tentarle por ahí. Yo personalmente puedo platicarles que una tentación muy poderosa que a veces siento en mi psique, en mi mente, es la tentación del odio a quienes destruyen a mi patria, conscientemente, impunemente, eficiente y eficazmente, y que encabeza Manuel Andrés López Obrador. La tentación del odio es muy poderosa y a veces tengo que dormirme rezando el rosario para poder superar la tentación de ese odio bestial que experimento contra este monstruo que desgobierna este país. Cada uno tiene su tentación, cada quien tiene su lado flaco, cada quien se conoce a sí mismo y si todavía no lo hace, se puede conocer a sí mismo con un ejercicio de poderosa introspección. ¿Cuál es nuestro pecado favorito? En general, como lo vemos en aquella formidable película del abogado del diablo, el pecado favorito al cual induce Satanás es el pecado de la soberbia, que comienza con el pecado de la vanidad. Y así lo dice él, soberbia y vanidad, mis pecados favoritos. Y así termina la película, cuando él tienta al abogado del diablo que acaba de vencer al demonio de una serie de tentaciones que lo llevaron a estar muy cerca de cometer perjurio, asesinato, crimen, y que por fortuna
tiene la buena decisión de apartar la tentación y seguir la voz de la conciencia. Sin embargo, el demonio ataca de nuevo y parece ser que en ese nuevo ataque el abogado del diablo no tuvo mucho éxito en rechazarlo. Estos puntos débiles, pues, son con frecuencia, a ver, voy a decirlas despacito, el más frecuente probablemente en nosotros es el pecado de la ira, de la furia, que se disfraza de indignación, puede disfrazar de espíritu de justicia, se puede disfrazar de justo escándalo que rechaza el mal que otro hace. Mucho cuidado, porque la línea débil, línea que separa a la ira respecto de la justa indignación, es una línea muy tenue, muy delgada y a veces muy difícil de distinguir. También es muy frecuente la soberbia, el yo soy mejor que tú, el yo estoy bien y tú estás mal, el te lo dije, el ya lo sabía, el tenías que ser tú. Todas esas expresiones mediante las cuales el psicólogo realista señala esa tendencia tan fácil en cualquier ser humano a asumir una postura existencial paranoide que sostiene la tesis, verbal o implícitamente dicha, de yo soy mejor que tú, yo estoy bien comparado contigo, yo estoy bien, tú estás mal, que es la manera mediante la cual el demonio nos puede tentar para incurrir en el pecado de la soberbia. Y los otros pecados del espíritu, la desesperanza, la tristeza o la desesperación consentidas, son un pecado gravísimo, incluso contra el Espíritu Santo. Y bueno, el demonio al tentar procede de dos etapas. Divide su tentación en dos grandes etapas, dos macroetapas. La primera es básicamente utilizando el engaño. ¿En qué consiste el engaño? Básicamente consiste en presentarnos el mal como algo bueno, como algo deseable, como algo irresistible, como algo atractivísimo, formidable, maravilloso, encantador y seductor. Ahí está el engaño. Y este engaño, pues nos desvía del propósito fundamental, que es mantenernos en el bien, adheridos al bien. Y no nos propone en este engaño, el demonio no nos propone de entrada algo que es evidentemente malo. No, el demonio es absolutamente astuto, muy superior a nosotros en inteligencia, en capacidad de comprender y entender y penetrar en lo más profundo de nuestra alma, sobre todo cuando no estamos en gracia. Él nunca nos va a presentar el mal en cuanto mal. El engaño consiste primordialmente en presentarnos el mal en cuanto bien, en cuanto bueno, en cuanto atractivo, en cuanto maravilloso y deseable. Aguas, cuidado, allí está el engaño. Dentro de este mismo engaño nos puede hacer aparentar o puede hacernos aparecer algo que consideramos malo, pero no tan malo. A ver, una no es ninguna. Ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es pecado contemplar la exuberante belleza de mi vecina, de la mujer ajena, si nada más la estoy viendo en cuanto a un atractivo bien estético? Es un engaño, porque de ahí al deseo de la lujuria, de allí al mirar a la mujer ajena con mal deseo,
y adulterar con ella en tu corazón, hay un pequeño paso. Ahí está el poderoso, eficiente, inteligentísimo y eficaz engaño del demonio. Ya no estamos en el mal presentado en cuanto bien, sino en el mal presentado en cuanto no tan malo, en cuanto no tan grave, en cuanto, ay, ¿qué tanto es tantito? Es poquito y me regodeo. En esa proposición de algo aparentemente bueno, de algo aparentemente no tan malo, una vez que el demonio alcanza este objetivo, es muy fácil arrastrarnos al pecado formal, en donde con premeditación, alevosía y ventaja, optamos por el mal. Pero no optamos por el mal porque nos parezca mal. Optamos por el mal en lo que tiene de atractivo, en lo que tiene de seductor y en cierta forma en lo que tiene de esa tétrica luz infernal que involucra el nombre de Lucifer, la luz del infierno. Después de habernos engañado con el mal en cuanto bien o con el mal en cuanto no tan grave, viene una siguiente etapa en la que nos retiene en el pecado, nos amarra de tal forma que no deja que nos levantemos de nuestra postración. Nos quiere ahí tundidos, nos quiere noqueados espiritualmente, nos quiere alejados de los sacramentos, nos quiere alejados de la gracia, porque si logra mantenernos o logra hacer que la voluntad nuestra debilitada permanezca alejada de la gracia, Él habrá triunfado y tomará posesión para siempre de nuestra alma si morimos físicamente en ese tétrico y lamentable, pero muy atractivo estado espiritual. Por su parte, el mundo nos tienta de dos maneras, cambiando un poco de tema. En primer lugar, el mundo trata de introducir en nosotros el ansia o el afán desmesurado y excesivo por los bienes temporales. La ambición, esa que ahora está tan valorada, que ahora está tan exaltada, tan llevada incluso a la cúspide de las ambiciones o de los sueños humanos, como si fuera un talento, como si fuera un don del Espíritu Santo o como si fuera una virtud. Y no, no lo es. El ansia o afán desmesurado o excesivo por los bienes temporales es una muy poderosa y muy eficaz tentación de nuestro adversario espiritual. Y en segundo lugar, nos puede infundir el terror por medio de los perseguidores y de los tiranos. De tal manera que al infundirnos el terror o el miedo por parte de los perseguidores y tiranos, seamos capaces de renunciar a nuestra fe cristiana y de no seguirla proclamando en público ni abiertamente, porque vamos a sufrir la persecución. Por ejemplo, en mi caso, cada rato sufro la persecución de los medios masivos de comunicación, sobre todo de los electrónicos, como pueden ser YouTube o Facebook, en donde cuando me atrevo a subir un video como el que en estos momentos estoy grabando, después de un análisis que puede durar una semana o hasta 3 meses o más, recibo un correo electrónico en el que me dice que he cometido delitos de odio y que por lo tanto mi video ha sido eliminado.
y que con 2 faltas más mi cuenta será cerrada. Esa persecución a muchas personas les causa pánico, les causa terror, y entonces procuran utilizar un lenguaje melifluo, un lenguaje que no incomode al poderoso, un lenguaje híbrido que sea bien aceptado por los dirigentes de las redes sociales para no exponerse a perder presencia, dinero, likes o las ventajas de ser un youtuber famoso y que tiene cientos de miles de seguidores. Ahí está la tentación del mundo, hacer famosos en el mundo y cerrarnos al amor de Cristo, que sería lo único verdaderamente importante. Ser tentados es humano, pero caer en la tentación es diabólico. Repito, ser humanos, ser tentados es humano, es nuestra condición, pero caer en la tentación de modo consciente es diabólico. El texto evangélico dice: no nos metas en la tentación. ¿Es que Dios puede meternos en la tentación?, pregunta Santo Tomás. Y él mismo contesta: en realidad se dice que Dios nos mete en la tentación en cuanto que la permite. Es decir, en cuanto que por los muchos pecados de una persona le retira su gracia. Y sin esta, sin la gracia, él, yo, tú, nosotros, caemos en pecado. En cambio, le ayuda a que no caiga en la tentación por medio de la caridad al que mantiene su alma en gracia. Pues la caridad, por pequeña que sea en una persona, le hace resistir a cualquier pecado. Fíjese qué belleza de concepto. Por medio de la caridad, por pequeña que sea en cualquiera de nosotros, nos permite resistir para evitar caer en pecado. Como lo expresa ese maravilloso libro que se llama El Cantar de los Cantares. Las aguas torrenciales no podrán apagar el fuego del amor, aunque sea pequeño. Dios nos mantiene también firmes ante la tentación por medio de la iluminación del entendimiento. Con esta iluminación nos instruye sobre lo que debemos hacer. Algunas veces, por fortuna, cuando yo le he expresado a mi esposa, por ejemplo, ese tremendo, llamémosle con su nombre, odio que experimento por el bulto de palacio, me dice: pero es inútil, mi amor, porque él ni se da cuenta de cuánto lo odias, de cuánto mal le deseas, de cómo le pides a Dios que ya se lo lleve. Él no se entera. Le hace lo que el viento a Juárez. Entonces me ilumina el entendimiento y me hace entender, y yo acabo diciendo: tienes razón, cuando me hace ver racionalmente la absoluta inutilidad de mi desprecio, de mi repugnancia, de mi repulsión por semejante tirano, personaje que no merece el pueblo de México. Y entonces ya recupero el estado de tranquilidad e incluso puedo en ese momento elevar un Padre Nuestro por su arrepentimiento, su conversión y hasta su salvación. A veces Dios se vale del prójimo para iluminar nuestro entendimiento. Propongo entonces el diálogo con el hijo, el hermano, el papá, el tío, el sacerdote, el buen amigo, el buen consejero, cuando sentimos que alguno de los pecados capitales, la ira,
El odio, la soberbia, la venganza, la desesperación, el miedo nos invaden. Esta petición de no nos dejes caer en tentación se relaciona entonces, en síntesis, con el don del entendimiento y con la bienaventuranza que proclama dichosos a los limpios de corazón. Porque cuando no consentimos a la tentación del odio, del resentimiento, de la repulsión, conservamos el corazón limpio, que queda sucio, ensuciado y del lado oscuro de la fuerza cuando consentimos la poderosa tentación de la cual cada uno de nosotros en su interior sabe que es más vulnerable de aceptar. Bien, con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y nos queda solamente para la próxima sesión del lunes de la semana próxima esa formidable parte del Padre Nuestro con el cual termina: mas líbranos del mal. Amén. Sobre la cual nuestro ilustre, sabio y santo guía en este tema, Santo Tomás de Aquino, hace un formidable escrito, una formidable explicación que tendré el enorme gusto de compartir con todos ustedes y con la invitación a que nadie falte a las sesiones de los lunes, los miércoles y los viernes. Bien, con esto termino y vamos a la parte de preguntas, aportaciones. Ya veo manitas levantadas.